Buenas tardes, chicos. Vamos a pasar a resolver los problemas que tenéis que hacer en la tarea 13 y en la tarea 14. Lo voy a hacer de forma conjunta ya que eran para el mismo día. En el ejercicio número 4 de la hoja, lo único que quería que vierais es cómo se maneja la distribución normal en un problema, porque el resto de ejercicios que habíamos hecho no era aplicado a un problema. Así que bueno, vais a ver que es un poco más de lo mismo. El ejercicio número 4 de la hoja os decía que el tiempo empleado en horas en hacer un determinado producto sigue una distribución normal 10-2. Hay que calcular la probabilidad de que ese producto se tarde en hacer menos de 7 horas o entre 7 y 13 horas, ¿vale? El apartado C no os había pedido que lo hicierais. Entonces definimos X, que es el tiempo expresado en horas que emplean en hacer un determinado producto, ¿vale? Siempre os recomiendo que defináis lo que es la variable X. Os dicen que esa variable X sigue una distribución normal de media 10, de desviación típica 2 y piden calcular la probabilidad de que el tiempo sea menor de 7 horas. Así que nada, la probabilidad de que la variable X sea menor que 7, como no es una distribución normal 0,1, lo tipificamos para convertirlo en una normal 0,1 y como sabéis, para tipificar hay que restar la media, que es 10, dividir por la desviación típica, que es 2. Al hacer esto, esta variable de aquí la podemos llamar z porque es una normal 0,1 y nos queda la probabilidad de que la variable z sea menor que menos 1,5. Como tenemos un valor de k negativo, lo pasamos a positivo y le damos la vuelta a la desigualdad. Como hay un mayor y no nos viene en la tabla, hacemos 1 menos la probabilidad de su contrario. Busquéis en la tabla la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,5 y llegáis al valor 0,9332 y tras restar la probabilidad de que se tarde menos de 7 horas es 0,0668. Ahora os pedía calcular la probabilidad de que el tiempo estuviera entre 8 y 13 horas, es decir, la probabilidad de que la variable sea mayor que 8 y menor que 13. Tipificamos para convertirlo en una normal 0,1, restamos la media, que es 10, dividimos la desviación típica tanto a x como los extremos del intervalo, de manera que esta variable de aquí ya la podemos llamar z y sabemos que se distribuye como una normal 0,1. Si metéis estos valores en la calculadora, al final os queda la probabilidad de que la variable sea mayor que menos 1 y menor que 1,5. Eso es la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo de la derecha, 1,5, menos la probabilidad de que la variable sea menor que el extremo de la izquierda, que es menos 1. Este primer valor aparece directamente en la tabla, no hay que hacer nada con él, y en este sí, igual que antes, lo pasamos a positivo y le damos la vuelta a la desigualdad. De esa forma quedará la probabilidad de z menor que 1,5 menos la probabilidad de z mayor que 1. Hacéis 1 menos la probabilidad del contrario y calculando, o sea, buscando en la tabla la probabilidad de z menor que 1,5 y menor que 1 y sustituyéndola en la expresión que habéis obtenido, llegáis a que esa segunda probabilidad es 0,7745. Así que como veis, bueno, no es muy complicado hacer problemas en los que aparece la distribución normal, pero bueno, como no habíamos hecho ninguno, quería que lo practicarais. Y vamos con el ejercicio número 3, que era relativo a la clase de cómo se distribuyen las medias muestrales. Era el ejercicio 2 de la página 293, que decía lo siguiente: los sueldos en euros de los empleados de una fábrica se distribuyen como una normal 1.200-400. Se elige al azar una muestra de 25 de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los sueldos sea superior a 35.000? Pues nada, definimos nuestra variable X, que es el sueldo en euros de los empleados de una fábrica. Sabemos que esa variable se distribuye como una normal 1.200-400. Como se ha seleccionado, nos decía en el enunciado, 25 de ellos, la n, que es el tamaño de la muestra, es 25. Y nos piden que calculemos calcular la probabilidad de que la suma de los sueldos, así que estamos sumando la suma de los sueldos de cada uno de los 25 empleados, es decir, el sueldo del primero, X1, más el sueldo del segundo, X2, más el sueldo del que ocupa el lugar 25, que sería X25. Entonces la probabilidad de que la suma de todos los sueldos supere los 35.000. Entonces en esa clase que se llamaba distribución de las medias muestrales vimos un resultado que nos decían que si la variable X era una normal 1.200-400, que entonces la suma de los elementos de la muestra seguía una distribución normal n por mu, sigma por raíz de n. Entonces la n es 25, mu es 1.200, sigma es 400, ¿vale? Si hacéis n por mu, es decir, 25 por 1.200 da 30.000 y si hacéis sigma, que es
400 por la raíz de 25, que es 5, llegáis al valor 2000. Entonces, como la variable a la que queremos calcular la probabilidad es una normal, pero no es la normal 0,1, necesitamos tipificar, es decir, restarle la media, que es 30.000, y dividirlo por la desviación típica, que es 2000. De esta forma conseguimos convertirla a una distribución normal 0,1 y llegáis a la probabilidad de que la variable z sea mayor que, y al introducir esto en la calculadora os dará 2,5. Esta probabilidad no viene directamente en la tabla, haciendo 1 menos la probabilidad del contrario y buscando esta probabilidad en la tabla, llegáis finalmente a que la probabilidad pedida, que la suma de los sueldos de esas 25 personas sea mayor que 35.000 euros, es de 0,0062. Muchas gracias por vuestra atención y que paséis buen puente.